Porque cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Yahvé había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Yahvé dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Yahvé, por lo cual Yahvé les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Yahvé había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Yahvé dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Bien, el domingo pasado vimos cómo el pueblo de Israel había pasado el río Jordán. Así que ahora ya estaban, ¿dónde? En la tierra prometida. El arca de la promesa, que representaba la presencia de Dios con su pueblo, había estado en el medio del río mientras pasaban en seco, y ahora seguía delante de ellos guiándoles como siempre lo había hecho. Con este paso se acababan 40 años de peregrinación por el desierto, y ahora comenzaba una nueva etapa que iba a ser muy diferente de la anterior. Atrás quedaba Egipto y el desierto. Delante tenían la tierra de la promesa que tendrían que ir conquistando poco a poco hasta que los enemigos que moraban todavía en ella fueran echados de allí y destruidos para siempre. Hasta ahora Dios había sido fiel, así que no había ningún motivo para dudar que ahora lo seguiría siendo. La base de la victoria había sido siempre la fidelidad de Dios y su poder, pero para que esta fidelidad pudieran disfrutarla, tenían que confiar en el Señor y obedecer sus mandatos. Eso es algo que veremos en la tercera parte del sermón. De momento nos quedamos con la pregunta de ¿quiénes son nuestros enemigos? Y la respuesta, que ya la sabemos, es que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ¿cómo los podemos identificar mejor para poder enfrentarnos a ellos? Bien, la Biblia, que es la revelación de Dios dada al hombre, es el único lugar en donde podemos encontrar toda la verdad sobre la batalla a la que nos enfrentamos todos los días hasta que estemos con el Señor. Y en el Nuevo Testamento podemos ver que estos reyes amorreos y cananeos, enemigos del pueblo de Dios, son el pecado que habita en nosotros, el mundo y su sistema de valores, Satanás como el príncipe de las tinieblas de este siglo, y la muerte que es el último de los enemigos al que nos enfrentamos en este mundo antes de reunirnos con el Señor en nuestro Canaán celestial definitivo, enemigo que ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y la Biblia, además de identificar a nuestros enemigos, nos guía en la batalla que tenemos por delante. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace de la siguiente manera, diciéndonos quién es Dios, quiénes somos nosotros, quiénes son nuestros enemigos y cuál es su estado, si son muy fuertes y si ya están vencidos, cómo debemos enfrentarnos a ellos, cuáles son nuestros objetivos en la batalla y cómo debemos movernos en un mundo que nos rodea y que está en guerra contra Dios y contra sus hijos.
Y si esto es así, o sea, si la Biblia nos explica todas estas cosas, entonces en el libro de Josué tenemos un manual de guerra excelente, dado por Dios mismo, para guiarnos en el campo de batalla y ayudarnos a ganar las batallas que tú y yo tenemos como soldados de Cristo. Claro, si es que realmente somos soldados de Cristo, que es una de las cuestiones que hoy nos vamos a plantear. El libro de Josué relata cómo los hijos de Israel llegan a Canaán y pelean por arrebatar a los enemigos de Dios esa tierra que Él les había dado como promesa. Y a nosotros nos pasa algo similar, que tenemos que librar varias batallas contra nuestros enemigos para conseguir poseer una tierra que ya es nuestra, que es Cristo aquí como una sombra hasta que estemos con Él allí, y que Él ganó en la cruz para nosotros venciendo a la muerte. Pero hay que pelear por ella, no porque no sea nuestra, la tierra, no porque no sea nuestra, sino para demostrarnos que sí lo es. Y Josué nos ilustra perfectamente, el libro de Josué nos ilustra perfectamente cómo debemos pelear esta batalla. En los capítulos 1 y 2 vimos la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del hombre preparando y organizando todos los preparativos para el paso del Jordán y poder poseer la tierra. En el capítulo 3 vimos el milagro del paso del río Jordán en seco. Y en el capítulo 4 vimos qué es lo que tenemos que hacer para recordar este milagro que Dios ha hecho con nosotros al pasarnos al otro lado sin morir en el intento. Tenemos que recordar. Eso es lo que vimos en el capítulo 4. Ahora, en el capítulo 5, ya están en la tierra prometida. Y a partir de aquí veremos toda la guerra de la conquista. Por lo tanto, en este capítulo 5 tenemos los primeros pasos en la tierra prometida. Así que, una vez identificados nuestros enemigos, ahora podemos iniciar el ataque para derrotarlos definitivamente. Y fijaos en el versículo 1, porque lo que nos narra este versículo es que este era el momento ideal, desde un punto de vista de la estrategia militar, para destruir a los amorreos y a los cananeos. Segunda parte. ¿Cuál es el estado de nuestros enemigos? Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Yahvé había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. La información que les llegó a los reyes amorreos y cananeos de que los hijos de Israel habían pasado sin ningún problema el río Jordán, algo que realmente era un milagro, les dejó anonadados. No se lo podían creer. Quedaron, como dice el relato, sin aliento y con su corazón desfallecido. La primera aplicación práctica que podemos sacar de este pasaje es la siguiente: que nuestros enemigos, que como ya hemos dicho antes, son espirituales, ¿no? El pecado que habita en nosotros, el mundo, entendiendo el mundo como el sistema de valores de este mundo, y Satanás, estos enemigos temen el poder de Dios. Incluso la muerte nada tiene que hacer ante el Señor, como nos dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que aprovéchate de este miedo que te tienen para vencerlos. No te amedrentes, porque ya has vencido antes de comenzar la batalla. El poder de Dios ha destruido su moral y ya se saben derrotados. La fuerza que contra ti tenía Satanás y sus huestes espirituales de maldad ha sido quebrantada por Cristo en la cruz del Calvario. Desde ese momento, desde la cruz del Calvario, ya no tienen nada que hacer contra ti, aunque por momentos te hagan sufrir en la pelea que todavía tenemos en este mundo. Has de saber que tiemblan, como temblando estaban los reyes amorreos y cananeos, ante un pueblo que tiene por Dios al Dios creador de los cielos y de la tierra. Un Dios que siempre va delante de nosotros para darnos la victoria si estamos en Cristo Jesús. Pero hay una segunda aplicación práctica que podemos sacar de este versículo y que se puede ver entre líneas en todo el capítulo. Es la siguiente:
Y este es realmente el punto central de este capítulo en el que Dios quiere que te fijes, ¿de acuerdo? Resulta que Josué, en vez de aprovechar este momento perfecto para atacar a un ejército moralmente derrotado, escucha al Señor y le transmite al pueblo sus mandamientos. Les dice que se circunciden y que celebren la Pascua. En aquel tiempo Yahvé dijo a Josué, esto lo hemos leído ya, en aquel tiempo le dijo Yahvé a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué 5, versículo 2. Y Josué 5, versículo 10 dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua, a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. ¿Qué nos enseña esto? Básicamente dos cosas. Que debemos prepararnos espiritualmente para poder pelear con garantías de éxito en las batallas que tenemos por delante. Tenemos que prepararnos espiritualmente y debemos saber si realmente somos soldados de Jesucristo.